¿Sabías que en el oeste de Puerto Rico hay un túnel con más de 100 años de historia? Un faro que quedó en ruinas por un terremoto. Un mirador con una de las vistas más impresionantes de la isla y una de las playas que aparece en casi todas las listas de las mejores de Puerto Rico. Hoy vamos a visitar estos 4 lugares en un solo road trip. Pero te voy a decir algo, salimos pensando que ya sabíamos cuál iba a ser nuestro lugar favorito y terminamos cambiando de opinión. Y bajando en estas impresionantes vistas, nuestra primera parada fue el túnel de Oaxaca. Te voy a ser sincero, en la foto se ve bonito, pero cuando llegas aquí, la impresión es completamente diferente. Lo primero que llama la atención es el tamaño del túnel. Pensar que esto fue construido hace más de 100 años, sin toda la tecnología que existe hoy, está brutal. Antes, por aquí pasaban trenes que conectaban diferentes pueblos de Puerto Rico y ayudaban a mover personas y mercancías por toda la isla. Hoy los trenes ya no pasan, pero este lugar sigue siendo uno de los más visitados de esta área. Y cuando cruza el túnel, entiende exactamente por qué. La vista del mar, la brisa y el sonido de las olas hacen que este lugar tenga algo especial. Una de las cosas que más me gustó es que este lugar combina historia y naturaleza. Caminas por un túnel construido hace más de un siglo y de momento sales y te encuentras una de las vistas más espectaculares. Es como viajar del pasado al presente en un solo paso. ¿Ya conocías este túnel o sería la primera vez visitándolo? Déjalo en los comentarios. Pero si este lugar ya nos impresionó, la próxima parada tiene una historia que cambia para siempre el área oeste de Puerto Rico. A primera vista parece simplemente un edificio abandonado, pero cuando conoces su historia lo empiezas a ver completamente diferente. Estas son las ruinas del antiguo faro de Punta Borinquen. Después del fuerte terremoto de 1918, quedó tan afectado que nunca volvió a funcionar. Con el tiempo, construyeron otro faro en otra ubicación mucho más segura. Pero estas ruinas siguen aquí, como un recuerdo de uno de los eventos más importantes de la historia de Puerto Rico. Mientras caminaba por este lugar, no podía evitar imaginar cómo era cuando todavía guiaban a los barcos que pasaban por estas costas. Y aunque hoy solo quedan las ruinas, este lugar sigue llamando la atención de miles de personas cada año. No solamente por su historia, sino también por la tranquilidad que se siente aquí y por las vistas espectaculares que tienen hacia el mar. Si te gusta la fotografía, definitivamente este es tu spot. Pensábamos que esa iba a ser la mejor vista del día, hasta que llegamos aquí. Hay lugares que simplemente no necesitan muchas palabras. Lugares donde uno llega, se queda en silencio y solamente disfruta el momento. Eso fue exactamente lo que sentimos al llegar al mirador Punta Borinquen, a solo unos pasos de las ruinas del faro. Desde aquí puedes apreciar una parte espectacular de la costa oeste de Puerto Rico.
Y aunque muchas personas pasan por aquí sin detenerse, la verdad es que vale totalmente la pena hacer una pausa, respirar profundo, mirar al mar y disfrutar de la vista. A veces estamos tan pendientes de llegar al próximo destino que se nos olvida disfrutar el camino. Y este mirador es precisamente uno de esos lugares que te obliga a bajar el ritmo por un momento. No importa cuántas fotos tome, ninguna logrará transmitir lo que realmente se siente estar aquí. Dime la verdad, ¿eres de los que se queda unos minutos, admira la vista? ¿O eres de los que se tira la foto y sigue caminando? Pero todavía falta visitar el lugar más famoso de todo este recorrido y probablemente el más conocido por muchos. Estoy casi seguro de que has visto estas playas en Instagram, en Facebook o en TikTok. Aunque nunca hayas venido, esa es la playa Crash Boat. La verdad es más impresionante en persona. Sus aguas cristalinas, el famoso muelle, el ambiente, hace que sea un lugar perfecto para pasar el día. Aquí siempre hay personas nadando, haciendo snorkeling, brincando desde el muelle o simplemente disfrutando de la playa. Y aunque en Puerto Rico hay muchísimas playas hermosas, Crash Boat tiene algo especial que hace que la gente siempre quiera regresar. Además de las aguas cristalinas, otra cosa que nos gustó fue el ambiente. Siempre hay familias compartiendo, turistas descubriendo Puerto Rico por primera vez y personas disfrutando del mar. Es de esos lugares donde llegas pensando quedarte un ratito y cuando miras el reloj ya pasaron varias horas. Porque hay momentos donde no hace falta mucho, solo disfrutar. Como siempre, voy a dejar la ubicación de cada uno de estos lugares aquí abajo en la descripción para que puedas visitarlo cuando tú quieras. Y ahora quiero hacerte la pregunta más difícil de todo el video. Si solamente pudieras visitar uno de estos 4 lugares, ¿cuál escogerías y por qué? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces otro lugar del oeste que quieras que esté en esta lista, también déjalo en los comentarios, porque quién sabe que sea nuestra próxima aventura. Si te gustó este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo lugares increíbles de Puerto Rico, aquí arriba te voy a dejar uno de los videos favoritos del canal, donde recorrimos varios lugares espectaculares de Ponce. Y si además eres fanático de la aviación, también te voy a dejar aquí arriba el video más visto del canal, viviendo la experiencia increíble en el aeropuerto. Porque los Spotter Day en el aeropuerto son fenomenales. Si te gustó este video, dale like, compártelo con las personas que están buscando una excusa para salir a explorar Puerto Rico. Lo más importante, suscríbete al canal, que no te pierdas la próxima aventura. Yo soy Emanuel, esto es Aviones, Viajes y más. Y recuerda que los viajes nunca tengan límites. Nos vemos en el próximo video. ¡Zumba!